Bueno, de nuevo, buenos días a todas y todos. La clase de hoy vamos a iniciar la segunda parte de este curso, que es la del diseño de la misión. Bueno, ya la iniciamos desde hace un rato, donde estuvimos las discusiones con cada uno de los grupos para ver el diseño del concepto de la misión, para ver cuáles son las posibles misiones, la factibilidad. Creo que el trabajo con los grupos de manera individual ha sido muy productivo. Sin embargo, es importante decirles que yo no espero que el diseño conceptual de la misión hoy esté completamente listo o que la presentación de hoy sea perfecta. Creo que esto se los comenté en la clase, en la primera clase, que yo no esperaba que las presentaciones fueran perfectas, sino que, pero sí esperaba trabajo, ¿verdad? Más bien el hecho de, como les estaba diciendo antes, el hecho de hacer preguntas me deja a mí muy claro que hay interés, que hay trabajo. Ok. Entonces, para iniciar, para arrancar directamente, yo más o menos he estado calculando unos 25 minutos máximo por grupo, 20 ideal. Eh, si hay algún grupo que quiere empezar, podríamos empezar y si no lo hacemos de manera random. Ustedes me dicen si hay algún grupo que quiere empezar. No hay grupos que quieran empezar. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí a random.org y aquí vamos a poner una lista, grupo 1, grupo 2. Cada uno de ustedes sabe cuál grupo es cuál, ¿verdad? Si no, yo lo reviso. Grupo 4 y vamos a ver cómo se randomiza esto. Muy bien, entonces el grupo 2, que fue el primero que trabajó conmigo, va a exponer primero. Ese grupo 2, según la referencia que yo tengo por acá, eh, se trata del grupo donde están, vamos a ver, perdón, no lo estoy viendo por aquí, ¿cómo es que lo veo? Aquí está. Carlos Alberto Sequeira, Ale, Fabián, Kerry y Sofía. Ok, muy bien, entonces tengo que permitirles, poder compartir. Ustedes, por favor, procedan entonces. Sí. Hola, gente, grupo 2, entonces. Un momento, profe, estamos abriendo la presentación. Ah, bueno, perdón. Pensé que no me habían escuchado. Yo estaba como que raro. No se preocupen, tranquilos. Están poniéndose de pie y yendo al escenario, no sé, yo entiendo. Por cierto, por dicha, como estamos trabajando con esta cuestión de Teams, yo voy a ir haciendo algunos apuntes respecto a lo que ustedes van haciendo y poniéndoles la nota de la presentación. ¿Qué vamos a ver? Les voy a ser muy sincero. A no ser que yo de verdad encuentre que la vagabundearon, es muy probable que sea la nota máxima. Es básicamente un check, no check, ¿verdad? Eh, entonces, bueno. Yo, mientras que ellos presentan, voy a recordarles que aquí tengo en esta lista lo que debería ir en el Mission Concept Review, que es el objetivo y meta de la misión, necesidades, requerimientos, especificaciones, supuestos guías y limitaciones, planes de verificación, el concepto de sistema y concepto funcional del sistema. Eso es lo que yo estoy esperando del, del, del Mission Concept Review, ¿verdad? Creo que ya les habilité la opción de compartir a todos, ¿verdad? Cualquier cosa me dicen. Creo que sí está. Profe, voy a
Ah, no, ya, pero la puso Charlie. Listo. No, no, buenísimo, buenísimo. Ok. Ok. Los veo perfectamente. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que todos, ustedes pueden ver quién levanta la mano. Eh, ajá. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes pueden ver quién levanta la mano, gente? Sí, Ok. creo que sí. Entonces, durante la presentación, si alguien levanta la mano, por favor estén verificando con eso. Eh, Porque no me gusta interrumpir la presentación, pero puede ser que haya alguna cosa. Y ahí voy a estar haciendo también observaciones. Muy bien. Cuando ustedes quieran. Buenos días. Bueno, nuestro grupo está conformado por mi persona, Fabián Esquivel, Sofía Cortés, Kerin Artavia y Carlos Sequeira. Bueno, nuestro proyecto sería una misión con el fin de poder monitorizar las partículas submilimétricas en el espacio mediante ya sea una red de satélites o un satélite, que eso en realidad todavía estaría por determinar. Nuestra agenda bueno, estaría definida por la justificación, los objetivos, metas y necesidades, las especificaciones del sistema, supuestos, guías y limitaciones, seguidos de los planes de verificación, el concepto de operaciones del sistema, el concepto funcional y, bueno, y finalmente en lo que nos basamos. La justificación de este proyecto vendría debido a que lo que es el monitoreo de partículas en el espacio tiene una limitación importante, que sería básicamente que nada para arriba de los 10 centímetros es detectable desde Tierra con los radares actualmente, o al menos mediante métodos convencionales. Resulta que el rastrear estas partículas de pequeño tamaño tiene una importancia significativa debido a que cualquier partícula, por más pequeña que sea, puede tener un impacto en los satélites, debido a que los satélites pequeños como tipo CubeSat pueden ser dañados por estas partículas si se recorren a altas velocidades del espacio, ¿verdad? En cambio, digamos, con respecto a otras aeronaves, como puede ser tal vez la Estación Internacional Espacial, estas en realidad están protegidas o tienen un mayor grado de protección ante estas partículas, y otros satélites de gran tamaño en realidad no son tan afectados, por lo que se podría decir que los satélites con más afectación son en realidad los pequeños. Existe, digamos, una información limitada sobre las partículas que pueden haber en el espacio, por lo tanto también se planea hacer un estudio de estos. Buenos días. Primeramente, tal vez solicitarle a mis compañeros que me apoyen con lo de la manita, porque como yo estoy presentando no lo puedo ver. Bueno, seguidamente vamos a ver lo que son los objetivos, metas y necesidades de la misión. Como objetivos planteamos caracterizar partículas de polvo y escombros milimétricos en LEO, órbita terrestre baja, al detectar impactos en diferentes momentos y ubicaciones a lo largo de una órbita definida. Seguidamente, diseñar un esquema de comunicación y alerta desde el dispositivo en órbita hacia la estación terrestre y otros satélites enlazados al detectar altas concentraciones de residuos espaciales en LEO. Seguidamente, modelar el dispositivo como una herramienta eficiente, innovadora y comerciable, utilizando componentes de fácil acceso en la industria a partir de la misión Armadillo. Finalmente, valorar diferentes configuraciones para la facturación del dispositivo, evaluando estas bajo un esquema de costo y beneficio. Perdón ahí que lo interrumpa, nada más para hacer unas aclaraciones. Bueno, ¿por qué se eligió LEO como la zona de estudio? Y básicamente porque es la región con más cantidad de partículas. Y lo otro vendría siendo la mención a la misión Armadillo. Resulta que la misión Armadillo fue una misión que se desarrolló hace casi 8 años
que tenía un propósito prácticamente similar, o era casi el mismo. Resulta que esta misión se lanzó al espacio hasta el año pasado, pero fue clasificada como confidencial porque tenía propósitos, si no mal recuerdo, creo que eran militares. Entonces, la información pública sobre esta misión, o la gran mayoría de la información, es en ese momento confidencial y no es acceso al público. Entonces, uno de los objetivos, por eso es que mencionó el compañero, sería realizar una misión que tenga un propósito similar, utilizando componentes que están hoy en día en el mercado, que es de fácil acceso. Muchas gracias. Obviamente, las metas que planteamos generalmente sería la detección de elementos no deseados submilimétricos en LEO para su estudio y posible tratamiento. El diseño de una red de monitoreo constante que permita la adquisición de datos en tierra para una rápida toma de acciones y mantener un costo relativamente bajo que permita la fácil comercialización del producto final. Esto sin sacrificar los aspectos de funcionalidad de este. Con las metas lo que estamos planteando es justamente lo que recalcaba Ale, poder desarrollar ya sea una red o un único dispositivo que permita realizar este estudio y poder tomar decisiones para prevenir daños como decía Ale al principio, en satélites pequeños, ¿verdad? Entonces todo va muy de la mano en esa línea. Finalmente, la necesidad que planteamos entonces es monitorear constantemente las concentraciones de desperdicios espaciales submilimétricos y polvo en intervalos, cada cierto intervalo de horas, de ser posible cada hora, que no puedan ser detectados con sistemas de radares, telescopio y modelo y monitoreo en las estaciones terrestres. Esto ya que, como mencionaba Ale, al menos Armadillo era una misión de carácter militar del gobierno estadounidense. Sin embargo, aparte de ese sistema, la principal forma de monitorear altas concentraciones de basura espacial, por decirlo de alguna forma, es por medio de telescopios y monitoreo terrestre, ¿verdad? Sin embargo, estos no son tan potentes como para poder detectar desechos submilimétricos, que es lo que planeamos estudiar. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco acerca de las especificaciones del sistema y de los supuestos guías y limitaciones. Entre las especificaciones del sistema planteamos enviar una constelación de satélites debido a la necesidad de monitorear y comunicar con Tierra de forma constante una zona de interés, contar con un sensor piezoeléctrico direccional para la adquisición de datos funcional para cualquier momento, y contar con un módulo de comunicación que permita acceder a los datos recopilados en cualquier momento o cada hora para facilitar la toma de decisiones en tierra. Luego, los supuestos guías y limitaciones. Bueno, tenemos planteado que la misión debe durar aproximadamente 2 años mínimo. Y en cuanto a la especificación de la carga útil y el vehículo espacial, la carga útil va a contener el satélite o los satélites y va a estar definido por un sensor piezoeléctrico para poder detectar lo que es polvo y escombros submilimétricos. Y este va a ser colocado en un satélite tipo CubeSat. Y como se planea el lanzamiento desde Guyana Space Center, el vehículo espacial va a utilizar uno de la familia de los cohetes Soyuz. La cantidad de satélites aún está por definir y debe tener una inclinación mayor a 20 grados que garantice una conectividad constante con la estación. Bueno, por último, ya mi compañera Alejandra había dicho que la selección de órbita iba a ser la órbita LEO y esta debe contener un ángulo de inclinación mayor a 20 grados y, bueno, como ya mencioné, se va a realizar tentativamente desde el Guyana Space Center. Bueno, el vehículo de lanzamiento, el Soyuz. Especificación del segmento terrestre. La idea es tener una ground station para la recepción de los datos obtenidos por la constelación de satélites que esté ubicada en Costa Rica. Luego la comunicación se va a emplear
comunicación entre satélites y la Ground Station ubicada en Costa Rica. Y las limitaciones: puede darse un costo elevado al necesitar una cantidad N de satélites para una monitorización constante de la órbita según el sitio de lanzamiento y Ground Station escogidas. Bueno, ahora vamos con lo que son los planes de verificación. Y como primer punto tenemos lo que es la simulación del sistema de comunicación con la Ground Station en Costa Rica y lo que es el EPS. Esto con la ayuda de lo que es la herramienta GMAT y soportado por cálculos de potencia según lo que son los modos de operación y especificaciones del componente. Además, para lo que es la simulación de la órbita seleccionada, que es la LIO, se va a utilizar lo que es la herramienta Free Flyer y esta se complementa con lo que es la herramienta GMAT. Ahora tenemos lo que es el concepto de operaciones del sistema, que para la etapa de lanzamiento se hace el lanzamiento de lo que es el CubeSat y esto dura una semana. La adquisición de órbita y orientación. Este es el CubeSat, girará en este modo y se encenderán lo que son los magnetorques para ir disminuyendo el momento rotacional del satélite. Y una vez que se adquiere la órbita, se alinea el marco de referencia del satélite con el deseado según la detección direccional de la unidad de detección piezoeléctrica. Esto tiene una duración aproximada de 2 semanas. Luego la etapa de revisión del sistema, donde se hace lo que es la revisión funcional de los sistemas y se hace la preparación del satélite para comenzar con las operaciones nominales de monitoreo y la comunicación con tierra. Y además de la comunicación en la red de satélites. Esto tiene una duración menor a una semana. Luego, en la etapa de operación nominal de monitoreo, se inicia la comunicación desde la estación en tierra y se inicia la comunicación también entre satélites, donde se puede recibir datos de detección de lo que son las partículas. Esto es una duración menor o igual a 2 años. Y la última etapa, que es la del fin de operaciones. Aquí el satélite, el GSAT, continuará con la transmisión de los datos hasta que acabe su ciclo de vida y se desintegre en la atmósfera. Y esto es después de 2 años hasta que él se desintegre. El siguiente punto es el concepto funcional del sistema, en el que vamos a desarrollar una constelación de satélites comercial con el fin de monitorear escombros y partículas de polvo que viajan a altas velocidades por medio de un sensor especializado en zonas de interés en LEO. Para la necesidad de la misión, que es la monitorización y sistema de alerta vía satélite in situ en órbita de LEO de colisiones y concentraciones de polvo y escombros submilimétricos.
Y ahora, para continuar con el concepto funcional del sistema, vamos a ver lo que es la parte de requisitos, dado que estos son la base para el proyecto. Primeramente tenemos lo que es monitorear las concentraciones de polvo y escombros submilimétricos in situ en una órbita en LEO. Luego utilizar los esquemas, perdón, utilizar los esquemas de comunicación convencional para realizar enlaces satélite-tierra y satélite-satélite dentro de la red. Dicha comunicación se hará por medio de radiofrecuencia y de forma direccional. Así, implementar tecnologías de bajo costo y componentes de fácil acceso para el desarrollo de una misión generalizable. Y por último, se deben enviar los datos obtenidos para generar tomas de decisiones en la Tierra, tomando en cuenta que se deben contar con equipos respectivos para la comunicación satélite-Tierra. Ahora vamos a ver los requisitos funcionales. En estos tenemos identificar las zonas con altas concentraciones de polvo y escombros que van del rango de 1 milímetro hasta los 10 centímetros, así como la colisión con estas partículas mediante lecturas de energía del impacto. Establecer un protocolo de comunicación estable que permita acceder a los datos generados para la toma de decisiones y, por último, por medio de un sistema de alerta de partículas, notificar al centro de operaciones en tierra en el menor tiempo posible en tal caso. Y para finalizar, tenemos los requisitos de rendimiento, que serían garantizar el enlace con la estación terrestre de al menos un satélite de la red durante el modo de operación de comunicaciones y el envío de datos de forma constante. Bueno, en esta parte, cualquier cosa, el envío de datos de forma constante lo vamos a garantizar por medio de la misma red, que hay que definir cuántos satélites son los que vamos a enviar. Acá, garantizar un nivel de descarga del subsistema IPS de cada satélite no mayor a un 30% en todo momento. Proveer una estructura del nanosatélite que soporte impactos de partículas pequeñas a altas velocidades, frecuentemente en LEO, además de las condiciones usuales en este tipo de órbita. Y por último, proveer un sistema de detección direccional de colisión de partículas milimétricas que sea capaz de detectar daños en sí mismo y continuar operando aún con sus capacidades reducidas. Y bueno, eso sería la presentación. Estas son las referencias. Y abrimos el espacio para las consultas. Gracias. Gracias, gente. Muy bien, muy interesante el tema. Les agradezco por tomarse la idea de trabajar con un tema innovador. Es un tema que, para serle muy sincero, uno que es bastante fiebre no lo ha visto por muchos lados. Vamos a ver. Tengo varias dudas, pero la más importante tal vez es, yo entendía en un principio cuando hablé con ustedes directamente que el principio con el que ustedes iban a trabajar era con algún tipo de radar o sistemas de detección sin contacto. Fue hasta la última lámina, o sea, hace 2 minutos, que me di cuenta que yo estaba completamente equivocado, que ustedes están pensando en un principio de contacto. Por eso es que están pensando en un sistema piezoeléctrico. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe, efectivamente, la monitorización bueno, el sistema se daría con un fenómeno piezoeléctrico donde el lo que hace es cuando recibe un contacto, sería un sensor que va externo al CubeSat, que cuando recibe contacto, las partículas, es capaz de imprimir esa energía como una señal eléctrica y hacer una lectura. Ese Vamos. principio de funcionamiento, de hecho, utilizó Armadillo en su misión cuando fue lanzado al espacio. Solo que Sí, la aproximación del sensor sería, bueno, se investigó cómo se hizo ese sensor y se podría recrear o aproximar con materiales que están ahorita disponibles al público. Pero sí, ese fue el principio de funcionamiento del sensor inicialmente. vieras que a mí me hizo falta que ustedes explicaran mejor ese principio. Que hubieran explicado directamente cuál es el principio físico de funcionamiento del sistema. En el concepto funcional del sistema que ustedes trabajaron, vi varias tablas,
pero en ningún momento, por ejemplo, un gráfico con el satélite, con el piezoeléctrico, donde ustedes se imaginan que puede estar, no necesariamente la solución final, explicar por qué piezoeléctrico, por qué submilimétricas, por qué ese tipo de cosas. Sí, sí me parece que la parte de concepto funcional del sistema requiere muchísimo refinamiento, no en el sentido de agregar mucha información, es que me faltó un dibujo, me faltó un dibujo que nos explicara a todos, a todo el público, ¿verdad? A toda la gente que está acá. Que, digamos, es como, si ustedes tuvieran un solo dibujo para explicar la misión, ese sería el dibujo y no estaba presente en el sistema, porque de hecho es hasta el puro final que se me contestaron un montón de preguntas. Porque ustedes, vamos a ver, y de nuevo, obviamente yo tengo que hacer todas las observaciones porque son cosas que estoy en completa certeza de que ustedes pueden corregir porque tienen una alta capacidad, pero les hago, y de nuevo, la presentación está bien, pero les hago estas observaciones para ir mejorándolo, ¿verdad? No, pero más bien, muchas gracias. No, Sí, no, no, mucho vean, faltó. sí, vean esto. Ustedes empiezan a hablar de las partículas desde 10 centímetros de diámetro para abajo no son detectables, pero después empiezan a hablar de submilimétricos, y submilimétricos, y submilimétricos, y submilimétricos, y submilimétricos. Y yo no entendí en la presentación por qué submilimétricos si 5 centímetros no es submilimétrico, 1 centímetro no es submilimétrico. 2 milímetros no es submilimétrico, ¿verdad? Y todas esas estaban comprendidas en ese rango. Entonces, dentro de los requerimientos que ustedes plantean, no entendí por qué submilimétricos, si, por ejemplo, uno de los requerimientos pudiera haber, ahora ya lo entiendo, pero uno de los requerimientos pudiera haber sido detectar las partículas que no se detectan con otros sistemas. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Porque una partícula de 2 centímetros de diámetro destruiría el satélite. Pero por otro lado, el asunto es que las partículas que ustedes están detectando es una cosa diferente. Ustedes quieren detectar polvo. Pero de nuevo, me parece que ustedes lo tenían claro, pero en la presentación no se vio reflejado desde un principio, como para meter a todo el mundo como dicen por ahí, para meter a todo el mundo en la vara, digamos. No quedó claro, es hasta el puro final y después de como interpretar qué fue lo que ustedes quisieron decir. Me hizo falta esa figura. Entonces, vamos a ver, voy a leer las preguntas que tengo por acá. ¿Cuál es el principio que ustedes plantean para detectar las partículas? Ese principio de haber sido planteado en el concepto funcional del sistema, pero no lo plantean ahí. ¿Por qué tienen que ser submilimétricos? Bueno, ya lo sabemos, porque ustedes quieren detectar polvo, o sea, ustedes se enfocan en el polvo, a pesar de que de 10 centímetros para abajo no son detectables, el principio que ustedes quieren utilizar es polvo, ustedes quieren detectar nubes de polvo, ¿ok? Aquí la otra pregunta, ¿por qué piezoeléctrico? O sea, este tipo de sistema no requiere contacto, bueno, ya queda claro. Otra pregunta, ¿por qué 2 años? 2 años, o sea, ¿ustedes quieren hacer una prueba de concepto? O sea, ¿ustedes quieren que el sistema funcione y que demuestren que funciona? ¿O ustedes tienen alguna razón en específico porque sea 2 años? Porque eso puede ser muy limitado y puede incrementar el costo de la misión. Tal vez ahí, digamos, con lo de la definición del tiempo como tal, sí lo debatimos un poco porque, como mencionábamos al principio de la presentación, lo que se busca es implementar, digamos, el concepto del armadillo, pero de una manera más comerciable, ¿verdad? Si se puede decir de alguna forma. Entonces, planteábamos 2 años que creemos es un tiempo eh, que no es ni tan largo ni tan corto, entonces que podría ajustarse un poco ahí a la relación costo-beneficio que estamos buscando para que sea un sistema que se pueda utilizar, ¿verdad? Que no sea de mucho costo y que pueda utilizarlo las agencias espaciales y todos los que quieran tener algún cierto nivel de monitoreo en su espacio espacial, valga la redundancia. Pero sí Me, tuvimos ahí como muchas dudas con el tema de definir ese tiempo de duración. me encanta su respuesta,
porque me deja claro algo. Hay un requerimiento que ustedes tienen, pero que no se ve reflejado en los requerimientos. Recuerden que en sistemas espaciales todas las decisiones tienen que estar, en inglés decimos, se dice driven, tienen que estar influenciadas por los requerimientos. Y hay un requerimiento que está influenciando esa decisión que ustedes no tienen dentro del requerimiento, que es que la misión dure el suficiente tiempo para que sea atractivo para posibles clientes comerciales o cosas por el estilo. Eso no está planteado en los requerimientos y tiene que ser planteado de manera clara. Ahora, y súper bien, porque justamente para eso son estas sesiones. Sí, claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 6 meses no? Y les voy a decir por qué la pregunta. Vamos a ver. Si ustedes plantean 2 años, y ahí vamos a ir a otro tema, que es lo de que ustedes están diciendo, vamos a hacerlo con tal tipo de lanzamiento. Si ustedes plantean desde los requerimientos iniciales, de los supuestos, que lo van a hacer con tal tipo de lanzamiento, se están limitando enormemente, porque eso es una decisión típicamente que se da mucho después, a no ser que, por ejemplo, nosotros como gente de la misión estemos limitados por el lanzador porque nos lo regalaron, porque nos sale barato, porque somos Italia, Italia lanza desde cierto punto. Si no existen decisiones políticas en ese sentido, limitar el lanzador puede ser muy complicado. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, cuando ustedes plantean el requerimiento de que la misión tiene que durar lo suficiente para que el principio sea demostrado y pueda ser, qué sé yo, comercializable, ¿verdad? Claramente un lanzamiento suborbital no va a cumplir con ese requerimiento. Entonces, aunque el lanzador llegue al espacio, el lanzamiento suborbital no lo cumple. Un lanzamiento que nos deje en una órbita de, qué sé yo, 200 kilómetros, y el satélite va a durar una semana, ¿verdad? Entonces, pues no nos sirve tampoco. Ahora, esa investigación la van a hacer ustedes y va a ser súper interesante. Me parece que la decisión de lanzamiento no tiene que ser, personalmente, y en esto yo puedo estar equivocado, me parece que la decisión de lanzamiento no tiene que ser hecha ya, sino que ustedes tienen que plantear cuáles son las órbitas que son más interesantes para detectar, justificar, cuáles son las órbitas que son más interesantes para detectar polvo espacial, que son las órbitas muy bajas. Vean lo interesante de esto, me parece súper interesante. Las órbitas muy bajas, las órbitas que están cerca de la Estación Espacial Internacional, que la Estación Espacial Internacional es la que más importa, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, lo lanzan en una órbita igual a la de la Estación Espacial Internacional, tienen el problema de que si el máximo solar está dado, digamos, qué sé yo, el satélite dura 6 meses, ¿verdad? Y ustedes están planteando 2 años. Para poder plantear 2 años, ustedes definitivamente van a requerir algún tipo de sistema de propulsión. Y un sistema de propulsión va a incrementar considerablemente la complejidad de la misión y el costo, ¿verdad? Y por ejemplo, va a limitar, por ejemplo, no sé, 2 años, a no ser que tenga un sistema de propulsión, no podría ser lanzado desde la Estación Espacial Internacional, que en este momento la cantidad de vehículos de carga que lanzan carga a la Estación Espacial Internacional es impresionante, ¿verdad? Tenemos SpaceX, tenemos Orbital, tenemos Japón, tenemos Soyuz, tenemos un montón de gente lanzando a la Estación Espacial Internacional. Entonces, mi pregunta, bueno, ya hablé mucho. Mi pregunta es, ¿por qué están limitando el tipo de lanzamiento de una vez? ¿Cuál es la razón? Profe, bueno, lo que habíamos investigado con respecto a eso, porque originalmente sí, la idea era, o sea, sí se investigó con respecto a las órbitas que se podían, contener más cantidad de desechos, de polvo, etcétera. Sí Maravilloso, se hizo maravilloso. una investigación breve con respecto a eso. Ajá. Bueno, resulta que originalmente sí, la idea era mandarla tal vez en la misma órbita del ISS, pero lo que se encontró
que esas partículas, o al menos ese tipo de partículas al que estaba dedicado el proyecto, no representaban un peligro para la ISS. Al menos eso fue lo que leímos. Entonces, por eso, Ok. que más bien el ISS eh, Está es una de reforzada. las, sí, es una de las, perdón. Sí, está reforzada, sí, sí. Ajá, sí, que el refuerzo hace que esas partículas, que solo las partículas para arriba de los, no recuerdo si era exactamente los 10 centímetros, pero sí, pues, o sea, partículas más grandes representaban un peligro. Bueno, yo creo que no recuerdo exactamente, pero sí se especificaba que, por ejemplo, las partículas de polvo y las partículas pequeñas no representaban un peligro significativo para la ISS, que de hecho sí, el principal enfoque del proyecto debería ir más bien, o bueno, el hecho a a los satélites pequeños, porque estas eran donde podían causar más daños. Entonces, por eso fue que se descartó esa órbita, que sí, Ok. originalmente se planeaba mandar en esa órbita, pero sí. Y Ok. otra cosa que se vio Ujú. fue que, bueno, que se intentó investigar, al menos de lo que recuerdo, encontramos varios papers sobre tal vez la densidad de basura en el espacio y de desechos y todo eso, pero bueno, muchos estaban bloqueados, entonces no encontramos como información significativa sobre una órbita así como específica o una distribución específica bueno, lo que sí se definió bien es tal vez que tal vez faltó ahí, es sí que la altura de interés sería como entre los 350 kilómetros a los, creo que 860 kilómetros de altitud, Y siendo para, ese espacio en lío. ahí para agregar, digamos, parte de la investigación también nos llevó a la página del Centro de Monitoreo de la NASA, ¿verdad? Y vimos que tenían ahí unos estudios, unas fotografías, bueno, unas simulaciones de las concentraciones, ¿verdad? Pues de desechos en general, no solo como polvo, sino de desechos en general, y la mayoría se concentraba digamos, en órbitas LEO, ¿verdad? Justamente por el mecanismo de que una vez que un sistema que tal vez estaba en IO ya no sirve, pues se baja para abrir, digamos, para abrir el espacio, ¿verdad? Entonces, eso aumenta la concentración. Entonces, en esas Ok. imágenes se podía ver que el modelo de la Tierra casi que completamente cubierto por partículas de desecho. Entonces, también por ahí fue la decisión de esa órbita. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Creo que a ustedes les hizo falta en la necesidad reflejar lo que me están diciendo. Eh, o sea, casi que arranquen la presentación y de arranquen el documento final que ustedes van a presentar. Ustedes tienen que hablar y dejar completamente claro que se van a dedicar al polvo espacial, que no van a atacar el problema de la ISS, porque la ISS sí está protegida de ese polvo espacial, y sino que se van a dedicar al problema de pequeños satélites y la afectación del polvo. Y tienen que justificar por qué los pequeños satélites se afectan por el polvo. Eso no está claro. Digamos, yo en todo momento estaba pensando en la ISS, estaba pensando en esas órbitas y creo que ustedes lo tienen claro. Me parece que el tema es súper pertinente, pero no queda claro desde el principio. Digamos que uno tiene que intuirlo por lo que ustedes están diciendo. Yo imagino que las discusiones de ustedes deben haber sido súper interesantes, pero sí cuesta que se vea reflejado en el puro inicio. Casi que al puro inicio ustedes dicen, la necesidad es esta, el polvo es este, la oportunidad es esta, el piezoeléctrico tal cosa, ¿verdad? Y en el concepto funcional explicar cuál es el principio físico en el que ustedes piensan basarse. Eso hizo un poco falta. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento es que la misión sea lo suficientemente valiosa para posibles socios comerciales. ¿Son 2 años necesarios realmente? ¿O todavía podríamos no decir 2 años, sino decir, sino devolvernos para atrás y volver a plantear el requerimiento? Y esto creo que tal vez es lo más importante de la segunda parte de este curso. Entender la diferencia entre requerimiento, y esto me lo dijeron los estudiantes del semestre pasado, por eso lo más difícil para nosotros fue esto. Entender la diferencia entre requerimiento y solución. Solución son 2 años, pero esta parte del curso es requerimiento. Entonces,
devolvámonos para atrás, yo les diría, eliminemos el 2 años porque nos limita y planteen cuál es el requerimiento que los llevó a ustedes a la decisión de decir 2 años, el verdadero requerimiento, la verdadera razón. Con la cuestión de lanzamiento, también, les digo, devolvámonos para atrás y en lugar de pensar, vamos a lanzar con tal cosa, decimos, vamos a lanzar con un sistema de cohete que nos permita lanzar en tales órbitas, que tenga tal cosa y después de ahí, dado el requerimiento, ustedes pueden decir el más barato o el más seguro o el más lo que sea. Entonces, sí les digo que como quien dice, refinen los requerimientos en ese sentido. ¿Ok? Ahora, pregunta. Ustedes quieren ir haciendo como un mapeo, no un sistema de alerta temprana. Eso es correcto. Es un mapeo, no un sistema de alerta. ¿Es así? Bueno, tal vez ahí sí habíamos como, eso sí lo tenemos un poco claro, habíamos planteado como, digamos, en el momento en que se detectara una alta concentración, pues que sí se emitiera una alerta, ¿verdad?, a la estación en tierra para, pues, toma de decisiones, ¿verdad? Ya sea, digamos, que haya una constelación de pequeños satélites en riesgo, pues que se puedan tomar medidas para protegerlos. Entonces sí pensábamos como en un sistema de alerta como tal, digamos, una Ok. alerta como tal. Eso es muy importante. Vean qué importante, porque eso genera un requerimiento. Y ninguno de los requerimientos que ustedes plantean plantea un requerimiento que diga que el sistema funciona como un sistema de alerta. Porque, por ejemplo, ustedes plantean una única estación, que es la estación de Costa Rica. ¿Cuántos satélites plantean en la constelación y si va a haber comunicación intersatélite? Si no hay intercomunicación intersatélite, puede ser que esa alerta temprana solo ocurra 1 o 2 veces por día. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de tiempo? ¿A dónde está planteado en los requerimientos que el sistema va a funcionar como una alerta? Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, no, una alerta es suficiente con 1 vez por día. Entonces yo le digo, bueno, maravilloso. Entonces, una estación en Costa Rica está bien. No, una alerta es máximo 1 hora de tiempo después de que se da la alerta temprana. Entonces decimos, bueno, si es 1 hora, tenemos que hacer la constelación y calcular cuántas veces esa constelación pasa por Costa Rica y verificar que esa constelación está en comunicación entre satélites. Todas esas decisiones van a ser decisiones de comunicaciones y creo que tienen que estar planteadas en este momento como requerimientos porque todavía no estamos pensando en el diseño. Entonces eso es importante. Ok. Hizo falta explicar el principio con el cual ustedes detectan las partículas. Me parece que un dibujo hubiera sido bien con un piezoeléctrico, algo súper sencillo para explicar el concepto. Entonces, cosas por mejorar. El concepto de operación podría ser graficado. Ustedes el CONOPS, el concepto de operación me lo dieron como una tabla. Me hubiera gustado ver un dibujo. Eso es típico, ¿verdad? De las presentaciones, un dibujo sencillo. Hace falta explicar cuál es el concepto con el cual se detectan las partículas. Y faltó hablar sobre polvo espacial y por qué afecta las necesidades de los satélites. Pero en general, me gusta, o sea, obviamente yo hago todas las observaciones porque aquí estamos en la parte de feedback. Me gusta el concepto, me parece súper pertinente, me parece algo que puede ser de muchísimo interés. Y no, adelante, vamos, esta hoja con las observaciones, yo se las voy a mandar, se las voy a poner en el Teams y con la nota. Y entonces, por favor, estas correcciones que les estoy planteando, a mí me gustaría que en la próxima etapa, de manera muy resumida, vayan como presentando, por ejemplo, recordando a la gente, bueno, recuerden que el objetivo es tal, recuerden que la necesidad es tal y qué sé yo, un dibujo o algo así. O sea, en la próxima etapa yo esperaría ver un resumen de esta con las correcciones que yo les he estado planteando. No sé si tienen alguna pregunta. No, de mi parte quedó muy claro, más bien. Gracias por el feedback, profe. Sí. No, para eso estamos. De hecho en este curso, digamos, echarse al agua, porque yo, y se lo digo a ustedes y a los otros grupos, echarse al agua y recibir la realimentación es la manera más rápida de aprender.
porque tal vez ustedes piensan, bueno, es que me hacen falta cosas, hay cosas que dudo, pero al echarse al agua sí vemos dónde son los puntos y espero que les haya quedado claro. Les voy a mandar esta nota que es muy en tipo nota, pero todo bien, se ve el trabajo, nada más hacer esas correcciones y listo. Muy Muchas bien, gracias, profe. muchísimas gracias, No, gente. no sé si cabe alguna consulta de algún compañero. No sé, ¿alguna persona, algún compañero? Muy bien. No, Muchas estamos gracias. listos. Muchísimas gracias, gente. Ahora seguiría el grupo uno según el orden que quedó en random.org. Sí, por favor, se pueden ir acomodando. Aló, profe. Hola, Solo para confirmar, el grupo uno es Víctor, Fabio, Eric y Diego. ya le digo. Diego, Eric, Fabio, sí, correcto. Ok, Gracias. perfecto. Ya Sí, entonces ya lo proyecto. ok. Listo. Ujú. A la gente del grupo 2 en este momento les estoy subiendo las observaciones en sus archivos. Entonces, bueno, me hace falta algo, perdón. Voy a volverlo a subir. Me hace falta la nota. Disculpas. Gracias, profe. Pura vida. ¿Sí me escuchan ahí, profe? Lo escuchamos. Ok. No dice, profe. Ok, deme un segundo, por favor. Estoy. Ajá. Además estoy subiendo las cosas a la gente de grupos y alistándome con las notas de ustedes. Estamos, cuando ustedes quieran. Buenos días. Nosotros somos el grupo 1 y les vamos a hacer la presentación sobre el proyecto Dryad. Bueno, Dryad más o menos va como, viene del griego de las ninfas que protegían el bosque y por lo tanto, de una vez, nuestros objetivos dentro de la misión es reducir la deforestación y la tala ilegal por medio de un sistema de monitoreo en el espacio, mejorar los tiempos de respuesta en caso de que se dé un incendio forestal y dar una respuesta inmediata. Y parte de nuestra meta es permitir una mejor gestión ambiental en el país con una respuesta rápida y efectiva para reducir los daños a los bosques y las zonas protegidas. Las necesidades de la misión. Bueno, básicamente nosotros queremos atacar el problema de tala de árboles ilegal e incendios forestales que ocasionan pérdidas ambientales y de vida silvestre, ya que Costa Rica básicamente es uno de sus recursos más abundantes, ¿verdad? En este momento se tiene poco control y no se logra reaccionar a tiempo en muchos de los casos, por lo que un sistema de monitoreo puede reducir los efectos negativos de estos eventos y elevar el control que se tiene sobre los mismos. En los requerimientos tenemos monitorear las zonas afectadas, las zonas de los bosques afectadas, detectar la tala ilegal de los árboles, identificar el tamaño de la zona de los incendios forestales y alertar a las autoridades correspondientes rápidamente, documentar de manera observable las zonas afectadas y necesita ser un sistema preciso y confiable. Bueno, entonces, como parte de las especificaciones de nuestro sistema, necesitaremos un subsistema para tomar las imágenes, un subsistema para analizar los datos, otro para detectar los incendios
un sistema de comunicación, ¿verdad? Y un sistema de control de los sensores y los actuadores, y un subsistema de potencia. Ahora, los supuestos guías y limitaciones que nosotros para esa parte de Mission Concept Review es que contamos con unos $200,000, ¿verdad? Para realizar nuestro proyecto. Aquí también se incluye todo lo del lanzamiento y esa parte, y también que se cuenta con la aprobación del gobierno, porque si el gobierno nos dijera que no, la misión termina ahí y no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros supuestos. En las guías tenemos regulación y estándares CUBES, porque obviamente tenemos cierto, podemos realizar un satélite con la forma y tamaño que nos dé la gana, tanto por el precio, sino porque es parte de lo que estamos aquí haciendo en el, en el curso. Y tenemos que revisar las regulaciones sobre la tala ilegal y control de incendios, porque precisamente nosotros nos vamos a tener que ajustar a eso y tenemos que estar al tanto de qué cosas puede realizar, perdón, el gobierno y las autoridades para todos estos casos. Tenemos varias limitaciones y la principal es el clima y la densidad nubosa. Precisamente, como vamos a utilizar, bueno, más adelante voy a explicar esa parte, pero se va a utilizar un sistema de captura de imágenes y análisis. Entonces, si hay mucho o, o el clima anda medio feo, nosotros no vamos a tal vez a tener los datos que queremos. En el incendio tal vez no hay tanto problema, pensábamos realizarlo con una tal vez cámara infrarroja, pero para la tala de árboles sí. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y ver cómo corregimos más adelante. Tenemos obviamente la limitación de presupuesto, que en este caso es nuestro supuesto, ¿verdad? Nos lo pusimos nosotros mismos para hacer, y según nosotros, intentar hacerlo un poco más realista, ¿verdad? Que fuera viable y comprable. Vamos a tener una limitación en cuestión de frecuencia de datos, ¿verdad? Este sistema no funciona si vamos a estar recibiendo datos cada mucho tiempo, porque precisamente necesitamos monitoreo lo suficientemente constante para que los datos sean, como digo, para que la alerta se dé en el momento que es pertinente y se pueda realizar, ¿verdad? Por eso mismo necesitamos un buen tiempo de reacción, se necesita enviar la alerta lo más rápido posible para que llegue y se pueda reaccionar a tiempo. Y obviamente todo eso nos lleva a una limitación de órbita. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, lo es que me escuchamos salió bien. eso de conexión inestable y entonces yo ya me Sí. preocupo. Ah, Últimamente se me ha ido mucho. no se preocupen, si por alguna razón pasa una cosa como esas, obviamente, pues es súper entendible. Ustedes tranquilos. Y ahí tal vez me hizo falta en las guías que nosotros sí pensamos que nos sirve lanzar desde la Estación Espacial Internacional. Entonces, obviamente nos tenemos que ajustar también a las regulaciones de allá, que más o menos investigamos y obviamente hay regulaciones de radiación, de tamaño, de materiales, hay un montón, pero obviamente vamos a tener que seguirlas porque nuestro dispositivo va a estar un tiempo en la estación mientras se ajusta que el lanzamiento sea lo más provechoso posible y podamos alcanzar la órbita que nosotros necesitamos. Ahí nos está pasando Ya, sí. Ahora, para la verificación de nuestro sistema, nosotros revisamos un estándar que es el 29148, que es un estándar que se utiliza para revisión de emisiones para Systems Engineering. Entonces, en este estándar se definen varios métodos, entre los cuales hay dos que resaltan para nosotros, que es el método de inspección y el de análisis. En estos métodos lo que se hace es una revisión de requerimientos y también de
de las operaciones del sistema y se realiza como una especie de checklist que estos van a tener que pasar. El método de inspección y el de análisis son diferentes, o sea, no son parte de lo mismo, pero hay una metodología muy famosa que es conocida, que también forma parte de un estándar, que es la metodología ITIL, que condensa la inspección y análisis en una sola, en una sola metodología. Pues inicia con la parte de planificación, preparación, luego se hace una reunión de inspección, un reworking y seguimiento. Para que quede más claro, lo que se hace es que se realiza como un documento o un informe. En este caso sería, por ejemplo, esta presentación que estamos haciendo en nuestro Mission Concept Review, y se presenta a alguien externo del proyecto que no haya trabajado en el proyecto. En este caso sería el profesor. Se prepara un tipo de presentación en el que se vaya a presentar todo lo que necesitamos que verifiquen, y se realiza una reunión de inspección. En esta, la persona externa apunta todo lo que se hizo mal, lo que cree que se hizo mal, y se lo hace saber a todas las personas que trabajaron en el proyecto. Normalmente, si fuéramos ya una empresa de verdad, quienes revisan, quienes hacen la inspección, es un grupo seleccionado, especializado de gente, y es bastante gente, no es solo una persona, pero obviamente en este caso es diferente. Entonces se pasa a una parte de reworking, donde se manejan todas las partes que hayan salido mal, ya sea requerimientos o ya en las partes en sí del sistema implementado. Entonces se cambian, se mejoran, y luego se hace seguimiento, que básicamente es repetir todo de nuevo. Se planifica, prepara y se realiza una reunión de inspección, donde se vuelve a revisar todo, cosas que ya se hayan presentado, porque pueden surgir dudas o errores que tal vez el especialista no logró identificar. Y, y si se vuelven a detectar errores, otra vez reworking, otra vez seguimiento. En caso de que no, se pasa a la siguiente etapa y se trabaja hasta que sea necesario otra reunión de inspección y de análisis. Ahora, eso nos lleva al concepto del sistema. Nuestro sistema, una vez lanzado en órbita, va a tener varios modos de operación. Bueno, obviamente está el modo de lanzamiento, en el que va a estar apagado y tranquilo, pero una vez se lanza, va a estar, por ejemplo, en modo standby. El modo standby es que el satélite lo único que está haciendo es chequeando su ubicación. Él necesita saber primero que todo en qué parte está respecto a la Tierra. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, un sistema GPS. La orientación no es importante en estos momentos porque no va a estar tomando datos de ningún lado. Pero el momento en que pasa cerca de Costa Rica, entonces ya entra como al modo activo. En el modo activo ya va a ser necesario el sistema de control del que hablamos y manejar los actuadores para apuntar hacia donde nosotros necesitamos, que en este caso estamos pensando principalmente en la zona norte del país. Entonces ya en este modo activo va a tomar las imágenes y realizar el chequeo. Este chequeo, él lo analiza, ¿verdad? Nota algo, si se encuentra tala o si encuentra un incendio, entonces entra en el siguiente modo, que es el modo alerta. En el modo alerta, él va a realizar una operación extra en la que envía a nuestra estación a tierra, que pueden ser en la estación de bomberos o, bueno, no, en realidad pensamos por facilidad una estación de nosotros que luego envía a la estación de bomberos o a la estación de policía, dependiendo de si es deforestación o incendio. Pero va a enviar las alertas que sean necesarias, y obviamente necesitamos saber la ubicación. Entonces también tiene que enviar por lo menos las coordenadas. Y después de eso sigue chequeando, y el momento en que sale de la zona que nosotros necesitamos observar, va a volver al modo standby hasta que vuelva a pasar por Costa Rica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que sería nuestro concepto funcional del sistema. Así es como más o menos se va a comportar desde a grandes rasgos, y enfocándonos precisamente en la funcionalidad de cada subsistema.
Entonces, pueden ver nuestro código de colores. Lo que está en amarillo es lo que ocurre en el modo standby, lo que está en verde es el modo activo o modo análisis, y lo que está en rojo es el modo alerta. Tenemos un colorcito morado que es un chequeo de ubicación, que esto va a estar ocurriendo en todo momento, porque eso es lo que a nosotros nos interesa para saber en cuál de los modos operar, ¿verdad? Entonces, nuestro modo standby lo que hace es modo espera, entonces está en ahorro de energía, ¿verdad? Solo con lo que necesita para mantenerse vivo y ya. Pero con el chequeo de ubicación sabemos cuándo vamos a pasar más o menos por Costa Rica, y entonces tenemos que hacer el control de orientación para apuntar a donde tenemos que tomar las imágenes. Se hace este procesamiento mediante captura de imágenes fotográficas o infrarrojas, dependiendo de cuál de los dos casos sea. Y entonces se hace una comparación como estas anteriores. Esta es la forma en la que él va a analizar las imágenes y decidir si encontró una afectación o no, ¿verdad? En caso de que no, vuelve a realizar el control de ubicación, dice, sigo aquí, entonces sigo buscando y repite, o dice, mira, ya me pasé, entonces voy a modo espera y ahorro energía. En caso de que cuente una alerta, tiene los dos tipos de alerta diferentes, alerta de incendio o alerta de tala. Se comunica con base, con la alerta que sea pertinente al caso, y esperamos que las autoridades entonces hagan su trabajo, hagan el incendio o vayan y revisen la zona afectada por la tala. Esa parte se incluye en el concepto funcional porque es parte de nuestra misión, o sea, es en realidad de lo más importante. Nosotros dependemos de las personas que están aquí en la Tierra, pero obviamente no forma parte del satélite. Entonces, con este sistema pretendemos nosotros reducir la tala y la deforestación y ojalá resolver esta problemática del país, que sobre todo en la zona norte se da mucho. Ese sería nuestro Mission Concept Review. Muchas gracias y preguntas. Muy bien, gente. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ver, voy a ir poco a poco con las notas y luego con las preguntas. Primero que todo, y creo que todos es evidente y súper notorio, el diseño gráfico está excelente. Realmente es de nivel profesional y es lo que, por ejemplo, vamos a ver, no digamos que es lo más importante, pero cuando ustedes, por ejemplo, si llegaran a bomberos, al MINAE, a gente como esta, si muestran algo así, de primera entrada, ya esta gente está diciendo, estamos trabajando con un grupo muy profesional. Y no solamente el diseño gráfico tal cual, sino que a nivel conceptual, incluso esta gráfica que ustedes están presentando es súper clara, pero bastante sencilla. Es como el concepto de menos es más, es una ayuda para lo que ustedes están explicando y los felicito por eso. Realmente está muy bien y va a hacer que la competencia por lograr la mejor misión vaya a ser bastante dura para todos. Por cierto, yo creo que no se los mencioné. Para la presentación final, lo hice el semestre pasado, lo voy a hacer este semestre otra vez. Voy a invitar a una o varias personas independientes, que no sean yo, para que determinen cuál es el mejor proyecto. Y el mejor proyecto es totalmente subjetivo. Voy a buscar, ¿cómo se llama? Expertos, pero esas personas no van a saber del proyecto, no van a llevar la guía, no van a conocer todo lo que pasó, sino que solo van a ver la presentación final. El mejor proyecto, todos los estudiantes se van a llevar 5 puntos extras en la nota final, no en el proyecto, no en la presentación, en la nota final. Quiere decir que les redondea para arriba la nota, ¿verdad? Entonces tengan eso en consideración. Ustedes con esta parte pues lo manejan muy bien. Los supuestos, guías y limitaciones que ustedes plantean, les debo decir, son impecables. Es exactamente lo que se busca. No demasiado, pero se tiene claridad de qué es lo que se supone, se limita y totalmente bien, excelente, impecable. La palabra es impecable. Ahora, a mí me hace falta que la necesidad quede más clara. Ustedes plantean cuál es la necesidad del sistema, todo ese tipo de cosas, pues quedan claros.
Sin embargo, y esto creo que es algo que no está presente en la presentación, no me dicen por qué la misión de ustedes es pertinente, o por lo menos no es lo suficientemente fuerte. Ustedes dicen, bueno, el sistema de alerta tiene que ser rápido, pero en ningún momento dicen, bueno, lo que pasa es que el sistema de alerta actual no lo es, ¿verdad? Que supongo que por ahí deben dar la necesidad que ustedes andan buscando, ¿sí me explico? Pero no lo ponen presente, o sea, ustedes no dicen, se lo voy a decir de esta manera, ustedes no dicen por qué la misión que ustedes están cumpliendo no se puede realizar con satélites actuales. Recuerdo que el año pasado se hizo una publicación de que NASA detecta menos incendios en Guanacaste que en otros, no sé, que en Costa Rica, que en otros lugares de Centroamérica, cuando hubo este problema de los incendios, ¿se acuerdan? ¿Por qué entonces hacer esa misión si ya NASA hace ese tipo de detección? Esa es la pregunta que yo les haría. Ok, sí, en el caso de nosotros, este sistema es para Costa Rica, de Costa Rica. Entonces, nosotros pensamos hacerlo precisamente especializado para nosotros. No sería un satélite general, ¿verdad?, que mide incendios a lo largo del mundo, sino que el de nosotros va por ese lado, ¿verdad? Entonces, precisamente queremos hacerlo lo más efectivo posible. Si, si es el de la NASA, yo no sé el de la misión, pero me imagino que está en una órbita para revisar varias partes del mundo. El de nosotros sería una órbita específicamente para Costa Rica. Si logramos manejar bien los sistemas internos del satélite, entonces la diferenciación sería precisamente esa alerta rápida y el hecho de que la información nos llega directo a nosotros, a Costa Rica, y no nos toma o no nos debería tomar tiempo enviar esa alerta directa. Bomberos listos, policía listos. Ojalá el sistema ya puede ser lo más simple y rápido posible, ¿verdad? Que como que me llega la alerta y yo no tengo que ni apretar un botón, ¿verdad? Ok, Pero ya eso no es el diseño del satélite, sino es el diseño ya aquí. Pero básicamente sería por ahí. pregunta. Entonces, según lo que estoy interpretando, la razón de ser es, el requerimiento es rapidez para la detección. ¿Es correcto? Sí, Ustedes, ok, muy bien. Ustedes tienen que ser muy explícitos respecto a esto, muy fuertes. En la parte de necesidad de la misión, tiene que quedar absolutamente claro que este es el caso. Yo lo hubiera interpretado y lo adivino, está bien, pero una persona que lee esto no tiene que adivinar. Por ejemplo, si ustedes están presentando esto al MINAE, ¿verdad? O a, no sé, a la gente que está trabajando en esto, ustedes arrancan de una vez diciendo por qué la misión de ustedes es pertinente. Entonces ustedes dicen, bueno, y cuando se habla de pertinencia, ustedes tienen que hablar de qué es lo que ya existe. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, y esto no está presente. ¿Por qué no un dron? Porque un dron, si acaso lo máximo que vuela es tanto, y entonces tendría que ser, o sea, lo que abarca en área es demasiado poco, etcétera, etcétera. Y lo máximo que vuela es tanto y ni siquiera puede estar encima del bosque. ¿Por qué no satélites de la NASA? Porque vamos a ver, la resolución temporal que tienen esos satélites es de una vez por mes o de una vez por semana. Y nosotros requerimos horas. Ahí está la clave del requerimiento que no está aquí. ¿Cuál es su requerimiento temporal? Ustedes no lo están diciendo, pero no sé, y no tienen que decirlo ya, no tienen que decir el requerimiento es de horas, sino que ustedes tienen que decir cuál es el criterio a través del cual van a decidir el requerimiento. Entonces, su requerimiento puede ser, sabemos que lo que logra NASA, lo que logra la Agencia Espacial Europea o los satélites actuales no son lo suficientemente rápidos para la acción relativamente inmediata de policía y de bomberos. Entonces, el requerimiento del sistema es una resolución temporal que mejore el tiempo de respuesta de policía y bomberos en caso de tasas e incendios. Ahí está el requerimiento, pero ese no está reflejado. Entonces,
Entonces, al no estar reflejado, como que yo siento que ustedes en toda su presentación como que lo tienen súper presente y toda la cuestión y se siente como en el aire, como de que el grupo lo tiene claro, pero si no está documentado, no existe. Entonces sí es importante que casi que desde el principio de la presentación y en el documento final, cuando ustedes presenten esto y en la próxima presentación, ustedes digan, esta es la necesidad y esta es la razón por la que esa misión es pertinente. Y de ahí en adelante siguen trabajando. Y ahora, mi pregunta es, ¿esta misión es un concepto, es una prueba de concepto o ya la piensan como una misión operacional? De ahí, pero yo, por lo menos, yo siento que ya operacional. Ok, Si no de nada sirve, siento yo. O sea, es algo muy importante y precisamente si yo fuera a implementar esto en la vida real, yo no quiero prueba de concepto, yo quiero que eso funcione y sobre todo que sirva el suficiente tiempo para que beneficie al país, pues. Es mucha totalmente. plata como para que quede ahí nada más. Muy bien, excelente. De hecho, me está respondiendo. Y con esto, la misión de ustedes tiene unas características completamente diferentes a la anterior. La anterior, al ser una prueba de concepto, puede ser lanzada desde la Estación Espacial Internacional y por tener esa órbita. Sin embargo, la misión de ustedes, al ser una misión operacional, si se lanza desde la Estación Espacial Internacional, va a verse artificialmente limitada en tiempo de operación, porque un tiempo de operación de 2 años, usted lo puede incrementar con solo que el cohete suba 100 kilómetros más, con solo que ustedes el lanzamiento lo suban 100 kilómetros más. Entonces, por ejemplo, limitarse a la Estación Espacial Internacional en este momento, si ustedes tienen un presupuesto y, por ejemplo, logran con ese mismo presupuesto obtener una misión que tenga una altitud mucho más alta, pueden hacer que la misión se aumente el tiempo sin un gasto considerable. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración. Yo no limitaría todavía el lanzamiento. Eso sería la observación que les haría. Eh, ok, la última. Muy bien, cómo se plantea el plan de verificación. Es un plan de verificación del proceso. Sin embargo, en los planes de verificación, y tal vez se me olvidó mencionarlo anteriormente, estamos también pensando en los planes de verificación de la misión. ¿Cómo ustedes plantean decir, la misión se cumplió? ¿Cuál es su manera de determinar que la misión realmente se cumplió o no se cumplió? ¿De qué manera ustedes van a examinarse ustedes mismos en el futuro? ¿De qué manera dicen, bueno, la misión se cumplió o no se cumplió? Eso es importante. Entonces, ustedes plantean un tipo de método que está muy bien, pero recuerden que en este curso ya tenemos el método que es el NASA Systems Engineering Handbook, que es el que utilizamos y que plantea una metodología muy similar de verificación que es la que estamos utilizando en este momento. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. Muy bien, Bien, entonces, muchas gracias. no, para eso estamos. La idea de nuevo es que nosotros vayamos verificando todo este tipo de cosas. Entonces, muy bien, muchísimas gracias, gente. Creo que en este caso vamos por el grupo 4, por favor, porque se vayan alistando. Y recuerden a los otros grupos, por favor, subir la presentación que hicieron el día de hoy. Ok, cuando ustedes quieran, gente. No los estoy oyendo por aquello. Ahí sí pueden ver bien la presentación. Perfectamente. Ahora sí los oigo. Listo. Gracias. A ustedes.
buenos días. Nosotros somos el grupo 4 y les vamos a hacer la presentación del MCR. Nuestro proyecto, el título es Monitorización Marítima en Costa Rica y Panamá. Y nuestro grupo se compone de Juan Miguel, yo, Luis Diego, Tania, José Gabriel, Alejandro Palacios y Alejandro Ramírez. En los objetivos, esto es una parte muy importante, ¿verdad? Porque a partir de aquí se define básicamente lo que queremos lograr, ¿verdad? A lo que queremos llegar. Entonces, nosotros como grupo planteamos que debe ser, bueno, el primer objetivo es plantear una misión espacial utilizando tecnología tipo CubeSat para promover el conocimiento en el área espacial y además brindar un valor extra proveyendo información de interés. En el número 2 tenemos monitorizar, eso es como un objetivo general. En el 2 tenemos monitorizar las regiones marítimas protegidas del territorio costarricense con imágenes satelitales para rastrear tránsito ilegal. Y en el 3, como tenemos tanta cobertura realmente, porque es un satélite y para aprovechar el gran costo y la gran inversión, queremos brindar datos actualizados sobre el nivel de agua en el cauce del Canal de Panamá para observar cómo esto afecta el flujo regular de embarcaciones por el mismo. En las metas, recordando que no deben de ser cuantitativas, ¿verdad? Ponemos las siguientes. Poder ofrecer al país excelente cobertura temporal de las zonas marítimas protegidas, y con excelente me refiero a alta cobertura, que podamos estar al tanto de lo que está pasando ahí, ¿verdad? No tener una pasada cada 2 o 3 días, porque eso significaría que en ese lapso de tiempo puede haber gente transitando de forma ilegal, pescando de forma ilegal, pueden entrar y salir y realmente ni siquiera nos estaríamos dando cuenta. Y como segundo tenemos estrechar las relaciones públicas con Panamá, brindándoles información precisa de los cambios que sufre actualmente el cauce del Canal de Panamá, porque obviamente esto estrecharía bastante las relaciones públicas, ¿verdad? El Canal de Panamá es uno de los principales ingresos económicos que tiene este país. Palacios. Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre las necesidades que planteamos, ¿verdad? Bueno, en primera instancia sería monitorear periódicamente la integridad de las áreas marítimas en el territorio nacional en cuanto a pesca y tránsito ilegal, como nos mencionó ahorita el compañero Luis Diego. Seguidamente, también nos interesa obtener información para brindar apoyo a las entidades públicas que velan por la conservación de estos espacios, ¿verdad? Como una manera de apoyar a los entes estatales. Luego, vigilar en los niveles de agua, así como su influencia en el tránsito marítimo, en lo que sería el sector del Canal de Panamá. Y finalmente, generar conocimiento y oportunidades en el Tecnológico de Costa Rica para la participación en el sector aeroespacial costarricense para lograr posicionarnos en esa área. Ok, a nivel de requerimientos, se plantearon como unos top level requirements, ¿verdad? Teniendo en cuenta algunos stakeholders que estarían tal vez interesados en algún grado en participar en el proyecto. Bueno, en primera instancia el TEC, ¿verdad? Obviamente de manera activa, debido a que lo que le interesa o lo que requiere, digamos, el TEC, en este caso sería generar conocimiento y participación activa en esta área espacial con experimentos tipo CubeSat. Luego, de parte de Panamá, el ente que estaría interesado sería la autoridad del Canal de Panamá. Estaría interesado de manera activa debido a que nos plantea un requerimiento que nos dice que el proyecto debe ser capaz de entregar información precisa, al menos una vez al día, acerca de los niveles de agua en el cauce del Canal de Panamá.
de manera seguida. Otro ente interesado ya a nivel nacional sería el MINAE, y este requiere precisamente que el proyecto promueva el manejo y la conservación de las áreas marítimas nacionales mediante el monitoreo periódico de estas. Luego tenemos a Incopesca, que el requerimiento que nos estaría planteando sería que el proyecto debe ser capaz de identificar buques pesqueros en condición de ilegalidad. Y finalmente, el Ministerio de Seguridad Pública, eso sería más como un nivel pasivo, ¿verdad? Sería como un requerimiento secundario, por decirlo de alguna manera, el cual sería detectar embarcaciones sospechosas cerca de las costas del territorio nacional. Sería como en términos de seguridad pública, ¿verdad? Bien, con respecto a lo que son las especificaciones del sistema, a grosso modo especificamos 3. Sería utilizar una serie de satélites tipo CubeSat, no sabemos la cantidad aún. Ocupamos un sistema de monitorización, que básicamente sería una parte de cámaras de alta definición para capturar lo que son la parte del canal o la parte del sistema nacional. Ocupamos un sistema de control y orientación. En este caso tenemos pensado lo que son las ruedas de reacción, un sensor de tierra y lo que son un GPS. Lo que pensamos en la parte de supuestos, guías y limitaciones, con base a lo que hemos visto en la presentación de la clase anterior, definimos un presupuesto alrededor de $60,000. Sin embargo, esto podría variar dependiendo de los componentes que elijamos al final. Los principales riesgos, debido a que es CubeSat y el sistema de potencia es la principalmente falla, entonces decidimos poner la parte de las baterías. Tenemos pensado también que el peso de carga tenemos que definirlo, debido a que no sabemos todavía los componentes que vamos a utilizar, las cámaras y el modelo del satélite. Con respecto al cronograma, tenemos alrededor de una misión que dura alrededor de 6 meses a 1 año. La fecha de lanzamiento, ocupamos, digamos, debemos conocer la fecha de lanzamiento y la fecha esperada en que tenemos pensado que el satélite va a caer. Con respecto a la parte del desempeño, ocupamos tener un alto grado en lo que es la parte de comunicaciones. Dentro de los planes de verificación para que se dé el buen funcionamiento de todo este sistema, tenemos lo que es ejecutar las pruebas de comunicación con la estación terrestre, esto para que no haya ninguna pérdida de información y se pueda hacer el correcto análisis de datos y no haya lo que se llaman huecos. Luego es producir pruebas de imagen para verificar que la calidad de estas imágenes sea la más nítida posible, porque de nada nos va a servir imágenes donde no se puedan ver los diferentes componentes que queremos analizar. Y por último, medir lo que es la cantidad de potencia generada y consumida, como mencionó mi compañero Juan Miguel, para que el sistema de potencia, tenga un buen sistema de potencia y no se vea afectado y no quede medio camino lo que es el satélite en su ruta. Bueno, ahora entrando un poco a la parte del concepto de operaciones, primero os voy a hacer un gráfico y luego os voy a hablar un poco más ya en definición, pero primero que tenemos que hacer es, bueno, el diseño del satélite, luego transportarlo al lugar de lanzamiento para que posteriormente sea lanzado en órbita. Ya cuando está en órbita, ya el CubeSat va a empezar a funcionar, donde se va a hacer un envío y una recepción de datos entre el CubeSat o los CubeSats, donde vamos a obtener la información de las zonas marítimas y el canal de Panamá para que estos datos que son enviados puedan ser analizados. También tenemos 4 etapas en la launch. Tenemos que el satélite deberá ser lanzado al espacio por medio de una de las agencias encargadas, tales como SpaceX, Nanovate. Durante esta fase se deben cumplir, que esto es muy importante, las normas de lanzamiento de CubeSats. Y tenemos planeado que puede durar aproximadamente 1 semana.
Luego en el Early Orbit tenemos el lanzamiento de la constelación, que se tiene que hacer una revisión del funcionamiento adecuado del satélite. Y en esta etapa es donde se empieza el inicio de operación del sistema, que tenemos planeado que puede durar aproximadamente 2 semanas. El Science Operations, se comienza la comunicación entre la base y el satélite. En este punto, el satélite enviará las imágenes tomadas del mar y del canal de Panamá, el cual permitirá realizar su posterior análisis. Como habían dicho ya los compañeros, puede estar entre 6 meses y 1 año aproximadamente de cuánto pueda ser la caída del sistema. Entonces, pusimos 1 año, pero está entre esas dos fechas. Y el decommissioning, donde la nave espacial en ese punto llegará a un modo de funcionamiento inerte. Y bueno, eso lo que significa es que no va a enviar información, que va a enviar información solo de su estado y los datos de la navegación, ya no va a enviarnos la información digamos, las imágenes tomadas del mar. Y el sistema llegará en este punto hasta que falle o se queme en la atmósfera, que puede ser aproximadamente unas 3 semanas. Gabriel. ¿Hay alguien hablando? Porque no estoy escuchando. Y no sé qué habrá pasado, pero... El compañero tiene como problemas. Problemas. Okay. Entonces... Estás en audio, dice. Entonces... El concepto funcional del sistema es que por medio de las muestras fotográficas de alta resolución conseguir cobertura espacial y temporal, obviamente de estas zonas marítimas que van a contener la gran cantidad de densidad de flora y fauna, y a su vez monitorizar lo que es la disminución en el nivel de agua presente en el canal de Panamá, porque no sé si ya uno de los compañeros había mencionado, el canal de Panamá está sufriendo de los niveles de agua, se está secando, entonces sus niveles se están bajando y esto obviamente afecta a lo que es el tránsito de las embarcaciones. Y eso sería, no sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta. Muy bien, para el compañero no se preocupe por lo del audio, es normal y es un tipo de cosas que nosotros tenemos que pues, manejar cuando tenemos clases remotas, así que tranquilo. Varias cosas. Primero que todo, muy interesante el concepto, ¿verdad? Me parece que ustedes están trabajando sobre una misión pertinente. Aquí vamos a ver. En la meta, donde ustedes van a la meta, ustedes dicen que quieren tener excelente cobertura. Si quieren, van a esa parte donde dicen la meta. Ahí. Poder ofrecer al país excelente cobertura temporal de las zonas marítimas protegidas. Eso está muy bien, digamos, yo entiendo que las metas no pueden ser cuantitativas, pero no dice excelente cobertura en qué. Y las metas tienen que ser leíbles de manera independiente y no tienen que requerir del concepto para ser entendidas. No sé si me explico. Entonces, ustedes tienen que decir excelente cobertura temporal respecto a cantidad de barcos o a qué, excelente cobertura temporal de qué, de las zonas marítimas protegidas, de qué, de la fauna, de las olas, de los tsunamis, no dice, ¿verdad? Lo que sí me parece que está muy bien es donde dicen cobertura temporal, esto es clave. Sin embargo, aunque ustedes lo dicen en la meta muy clarito, que está muy bien, eso no se ve reflejado ni en la necesidad, o por lo menos no de manera explícita, ni en la necesidad ni en los requerimientos. Es exactamente la misma observación que le hacía el grupo anterior. ¿Por qué ustedes tienen que ser desde el día 1 cuando vamos todos a presentar esto a la autoridad del Canal de Panamá y a reunirnos con el gobierno de Costa Rica, a presentarles la pertinencia de una misión como estas, que les digo con toda sinceridad, es muy pertinente, es muy pertinente, o sea, yo sé que a veces uno como estudiante
está en la casa y se imagina que está haciendo un ejercicio de análisis o de cualquier cosa y piensa como, bueno, esto es un ejercicio académico, ¿verdad? Me voy a olvidar de este tipo de cosas cuando esté en el futuro. Pero con toda sinceridad les digo, yo me imagino, bueno, si ustedes lo tienen a bien, ¿verdad? Que yo esté. Yo me imagino estando con ustedes dentro de 3, 4 años presentando esto a la Autoridad del Canal de Panamá, con todo, o sea, absolutamente. Y esa es la calidad que yo espero en este caso. Y en ese sentido, bueno, la calidad sí es, pero en ese sentido no está siendo suficientemente siendo suficientemente explícitos en por qué esta misión es pertinente. O sea, desde el puro arranque, desde que ustedes presentan las cosas, ustedes dicen, bueno, y esto es como un poco como ¿cómo les digo? Como el estado del arte, un poquito, como, bueno, la gente del Canal de Panamá utiliza datos de NASA o de ESA o lo que fuera, pero de ahí ellos saben cuál es el nivel del agua cada semana o cada tantos días, o la gente de Costa Rica no tiene datos suficientes respecto a este tipo de cosas, utilizan radares de esto y están limitados por esto. Y la necesidad, por tanto, es tener tal cosa. Y la misión es pertinente porque va a mejorar tal cosa. No tiene que ser súper largo, pero tiene que ser muy, muy, muy claro. Para que la persona, digamos, que tiene el dinero o que tiene la decisión política, pueda decir, sí, puede ser, ok, no tengo el dinero pero la misión es súper pertinente. Ojalá se pudiera hacer. O sea, que a cualquier persona, y esto es muy importante para ingeniería espacial, que nosotros tenemos que saber hablar en el idioma del socio. Entonces, tiene que quedar claro para el socio que la misión es absolutamente pertinente. Eso es fundamental y tal vez es lo más importante. Creo que de todas las exposiciones que hemos visto hoy, y eso quisiera que se vea reflejado en la próxima vez. Vamos a ver, entonces, el presupuesto es bajísimo, gente. $60,000, si acaso nos va a alcanzar para comprar los componentes de un solo CubeSat. ¿Cómo van a hacer una misión pertinente que pase más tiempo por el Canal de Panamá que los satélites normales con un solo CubeSat? Es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Tal vez podríamos no limitarnos, me gusta que planteen limitaciones, pero podríamos no limitarnos por el presupuesto, sino más bien plantear una mejora que el requerimiento sea la resolución temporal, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a lograr una mejor resolución temporal al más bajo presupuesto posible o a un presupuesto razonable. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, esto es un estudio de cuánto nos costaría, no plantear la limitación directamente. El supuesto me explico. Ahora, ahí tienen otro supuesto bien importante. Duración de misión, 6 meses, 1 año. Pregunta, ¿esta misión sería una prueba de concepto o una creación de capacidad? O la misión que ustedes quieren plantear. La misma pregunta que le hice al otro grupo. No, profe, yo me imagino que algo funcional, igual que el otro grupo. Si es algo funcional, 6 meses a 1 año es muy, muy poco. Ningún gobierno va a pagar por una misión funcional que solamente dure ese tiempo. Entonces tienen que decir, pueden que no decir que el año, pero tienen que decir, se trata de una creación de capacidad, por lo tanto el requerimiento tiene que ver con cuánto tiempo el cliente crea que esa capacidad puede existir, o sea, cuánto está dispuesto a... Yo le digo, bueno, el cliente, esta misión cuesta $300,000 o $500,000. ¿Cuánto tiempo ustedes requieren? Y le van a decir, 100 años. No, pero bueno, o sea, ¿cuánto tiempo requieren? Porque si ustedes lo quieren 100 años, la misión cuesta $1 billón, digamos. Entonces, hay limitaciones por ahí. Ustedes pueden decir, bueno, el tiempo va a estar limitado por el presupuesto, o el presupuesto va a estar limitado por el tiempo, pero un requerimiento es que si es una creación de capacidad, tiene que tener yo diría que una misión de creación de capacidad mínimo, tiene que andar por los 3 años, ¿verdad? Mínimo, cuanto mínimo, ¿verdad? Para que para los socios sea una misión útil, ¿verdad? Eso es importante. 6 meses, 1 año definitivamente es muy poquito, es muy, muy poco, ¿verdad? Ok, vamos a ver.
Me hacen falta un poco más gráficos para explicar las cosas. Pienso que están presentando mucho texto. El concepto funcional se podría explicar, por favor, con imágenes. De nuevo, en las preguntas que tengo, ¿por qué esto no se puede hacer con tecnología actual? Tiene que quedar claro. ¿Por qué no se puede hacer con los satélites que ya están en órbita? ¿Por qué no Planet? ¿Por qué no? Estudien Planet, estudien, voy a ponerlo aquí. ¿Por qué la empresa Planet, que antes se llamaba Planet Labs, ahora solamente se llama Planet, no puede dar este servicio? Y ustedes decirle a Planet, bueno, con las fotos que ustedes están tomando vamos a requerir este servicio. ¿Por qué? Planet sería su mayor competencia y a mí me gusta que ustedes vean esto como competencia y no digan, bueno, no, pero es que esto es un ejercicio académico. No, no importa. Vamos a ver cómo podemos hacerlo mejor que ellos. Mi pregunta entonces ahí iría, como no existe información ya del caudal de Panamá, del caudal del canal de Panamá una vez por día, eso podrían revisarlo. Tal vez Ángel podrían hablar con Ángel y comunicarse y preguntarle que si él sabe por dónde podríamos conseguir esa información. Y esto de por qué tan poco tiempo ya sería la pregunta que les acabo de hacer. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, yo creo que no, así está bien, gracias. Pura vida. Ok, espero que las observaciones hayan quedado claras. Como esto queda grabado, entonces pueden repasar las observaciones, aunque en la nota yo las escribo, pero a veces las notas no reflejan todo lo que yo estoy diciendo. Pero todo muy bien, interesantísimo el proyecto. Hay cosas que tienen que afinarse, ¿verdad? Y cosas que no nos limitemos. Y listo. Muy bien, gracias, gente. Entonces, si el grupo 3 puede irse acomodando, por favor. Correcto, profe. Ok. Y el grupo 4, ya les subo las notas al Teams. Esto del Teams está funcionando bastante bien, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo. Y recuerden, por favor, los grupos, subir las presentaciones a la parte de archivos del team. Disculpe un momento. Es que no quiero que se me olvide mandar las observaciones, pero... Ok, vamos a ver. Dame un segundo. Listo, démosle. Bien, el proyecto de nosotros es el monitoreo de oleoductos para el Recope. Y los integrantes, bueno, en persona, Benjamín Loaiza, Mauricio Mora, Roy David Moya, Andrés Sánchez y Sebastián Solano. Puedes pasar, Sebas. Gracias. El objetivo principal de nuestra misión es mostrar visualmente la localización geográfica, en la cual se está llevando a cabo una sustracción ilegal de combustible en tiempo real, a partir de datos de posición suministrados por un sistema en tierra. Y como objetivos secundarios, pues tenemos aquí una serie de objetivos que también quisiéramos lograr, como recolectar datos que presenten evidencia de dónde y cuándo se realizan las sustracciones ilegales de combustible. Estimar por medio de los datos obtenidos las consecuencias negativas en términos económicos de esta actividad ilegal, comparar la factibilidad económica del sistema de vigilancia propuesto con respecto a las pérdidas económicas existentes. Y por último, proponer una alternativa con mayor eficiencia en el monitoreo del oleoducto en relación a los sistemas existentes en otros países. Ahora bien, para esta misión definimos una meta que es hasta donde queremos que nuestro proyecto cumpla. Para este caso, lo que queremos es mejorar el alcance del sistema de monitoreo actual, porque, bueno, según investigamos, nos dijeron que actualmente Recope cuenta con un sensor de presión para estar vigilando los oleoductos. Entonces, lo que se da es mejorar el alcance de este sistema por medio de la recolección de evidencias visuales al momento de la actividad ilegal. Gente, disculpen que los interrumpa. Son las 9:10 de la mañana y me gusta hacer las observaciones completamente con la calidad y con el tiempo que nosotros requerimos. Creo que si nosotros continuáramos
continuaríamos hasta las 9:45 aproximadamente. Yo tengo esa posibilidad, pero no sé si todos los compañeros y compañeros tienen esa posibilidad. Por favor, dígame si hay, o sea, y no puedo obligarlos a que se queden por acá hasta que terminemos. Entonces, por favor, les pido a todas y todos y esto es de manera totalmente voluntaria. Ustedes hasta podrían decir, no me voy a quedar en clase porque quería jugar PlayStation. O sea, su voluntad no es obligatoria. Necesito que todos, por favor, todas y todos, los que pueden quedarse, si todos se pueden quedar en clase para terminar con esta presentación, levanten la mano. Si no es posible, la continuaríamos el viernes. Muy bien, gente. Ok. Si no todos se pueden quedar, vamos a ver, falta alguna gente. En este momento está hablando Sebastián. Profe, yo estoy teniendo problemas para encontrar dónde se sube la mano, pero yo sí me puedo quedar. Ok, perfecto. Pero sí veo que hay gente que no se puede quedar. Que no es culpa de ellos. O sea, hay gente que tiene clases, hay gente que tiene lo que sea. Perdón por interrumpirlos, perdón de corazón, pero quiero que entiendan que es porque yo quiero que las presentaciones sean de la mayor calidad posible. Y no quiero que, ustedes han visto que yo he corregido en detalle cada una de las presentaciones de cada uno de los grupos. Y no quisiera que la corrección de ustedes fuera de menor calidad que eso. Entonces, como todas las personas, si me permiten, como no todas las personas pueden quedarse, mejor vamos a pasar a que ustedes hagan la presentación el próximo viernes a primera hora, 7:30, arrancamos de inmediato, no hacemos mucho preámbulo, deberíamos a las 8:10 haber terminado con este tema y entonces ver la siguiente presentación. Espero de verdad me disculpen y lo hago con el ánimo de que todo se haga con la mayor calidad posible. Si todavía tienen alguna observación respecto al tema, por favor, háganmela a través de Teams o cosas por el estilo, y los otros grupos también pueden hacer las observaciones a través de Teams. De nuevo, ni siquiera sé cómo disculparme con el grupo 4, pero de nuevo les digo, lo hago en ánimo de hacerlo con la mayor calidad posible, gente. Muy bien, entonces, dicho esto, varias cosas como observaciones finales. Primero que todo, gracias, gente. Me encanta esta parte del curso. Es en la que nosotros vemos reflejado el aprendizaje que ustedes han tenido, el esfuerzo, la motivación por hacer diferentes cosas. Yo espero que las observaciones hayan quedado claras. Yo creo que tal vez la parte más difícil de las observaciones es entender cómo hacer la misión pertinente y plantear la parte de los requerimientos. Esa es una cuestión que vamos a seguir refinando. Yo les diría que por favor aprovechen para que vayan haciendo el documento final donde van refinando este tipo de cosas, ¿verdad? Donde se van documentando. Y no sé si tienen alguna pregunta general. Tal vez yo, profe, con lo de la presentación la subimos sin las correcciones de las observaciones. La presentación tal cual, por favor, sí, tal cual. No se preocupen, ya la nota está dada. Si ustedes ven en el archivo que yo le di, ya está la nota, pero la presentación es más como una referencia. Ok, ¿verdad? y la subimos en la parte de archivos del apartado donde dice general. Sí, no, en la de su grupo. Ok, listo. Porque cada uno de los grupos tiene un canal independiente que no pueden ver los otros grupos porque ahí hay comunicación privada, hay notas y cosas por el estilo. Entonces, cada uno de los grupos tiene un canal independiente. Ahí están los archivos, ahí están las notas que les dicen los grupos y las observaciones escritas, ¿verdad? Porque hay otras observaciones que hice a viva voz. Pero sí, gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. Si no hay otra pregunta, estamos en semana 13.
Eso quiere decir que, contando esta semana nos quedan 4 semanas, no 3. Un día hasta me asusté mucho pensando que eran 3, son 4. Nos queda semana 13, 14, 15 y 16. Creo que es suficiente tiempo para desarrollar este tipo de cosas. Les diría que vayan experimentando con el software de Free Flyer, que nos va a permitir mostrar de manera gráfica la factibilidad de la mayoría de las misiones, y también con el software de OpenCosmos. Sobre todo para las misiones que son de observación terrestre, que son en este caso 3 de 4. El software de OpenCosmos ya les podría estar dando a ustedes valores temporales de la cobertura que tienen ustedes en Costa Rica, y creo que la versión beta del otro software les permite además la parte de constelaciones. Igual la parte de constelaciones la pueden hacer con Free Flyer, y ahí vamos a estar trabajando sobre eso. Si no tienen ninguna otra pregunta por hoy, ¿no hay preguntas? Si no hay ninguna otra pregunta, quedaríamos por acá. Estoy muy contento con la clase de hoy. De nuevo, yo quiero que entiendan que mis observaciones no son como tipo examen, son como tipo realimentación. Les puedo adelantar que todos los grupos de hoy tuvieron una nota perfecta, porque se nota que todos los grupos trabajaron. A mí me ha pasado que hay grupos que no, que de verdad se nota que no tienen voluntad de trabajo, pero en este caso todo fue bien. Y si tienen alguna pregunta por ahí, también pueden usar el canal que tenemos en Teams. Vean las observaciones, sigan trabajando, y en la próxima clase voy a dar el siguiente etapa que tenemos que trabajar. Y en la siguiente etapa tienen que hacer como un resumen de esta etapa que ya pasamos. Muy bien, ¿preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, entonces voy a parar la grabación acá.